Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga, buen reposo, Shabbat Shalom para todos. Estamos conectados ya a través de Facebook, Instagram. Damos gracias al Padre por este tiempo, por este día de reposo y que podamos tener un tiempo de palabra, de enseñanza, de ministración. Bienvenidos a todos, damos gracias al Padre entonces. Y vamos a comenzar en esta hora con el último mensaje de la serie de estudio El mundo espiritual, donde hoy vamos a ver la guerra espiritual. Vamos a ver un tema muy importante de estudiar, de escudriñar, ya que este es el último mensaje que vamos a tener de una serie de estudios que hemos tenido ya varias semanas. Habíamos comenzado hablando y enseñando acerca de la oración, de la tefilá, con respecto a lo que es realmente en sí la intimidad con el Padre y la intercesión. Y luego habíamos visto el ayuno, el verdadero ayuno, habíamos estudiado, escudriñado el verdadero ayuno y habíamos estudiado también el mensaje sobre los ataques espirituales. Y hoy vamos a ver el último mensaje que tiene que ver con la guerra espiritual. Así que vamos a iniciar entonces con este mensaje, con este estudio. Bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga. Y vamos a hacer una oración a Yahweh para que este mensaje pueda traer bendición a tu vida y pueda traer edificación. Así que gracias, Yahweh, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias por este día de reposo. Bendecimos tu nombre, Yahweh. Bendecimos este día de reposo. Te pedimos, Padre, que este mensaje pueda traer luz, claridad, bendición a tus hijos, a tu pueblo, que ellos puedan recibir este mensaje, que puedan ser edificados, que puedan entender qué significa la guerra espiritual, que tu espíritu, que tu ruaj y tu palabra pueda dar fruto en cada uno de tus hijos. En el nombre de Yahshua es que te lo pido, Padre, que tú puedas bloquear y destruir todo ataque del enemigo que se levante sobre tus hijos, sobre el ministerio, sobre mi vida, y que tú puedas realmente llevar tu palabra a cada uno de tus hijos, a cada uno de tu pueblo, que son parte de tu pueblo, y que sea de bendición. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy y vamos a cerrar la serie de estudios que venimos ya estudiando, teniendo. Este sería el cuarto mensaje de una serie de estudios de 4 mensajes que habíamos visto: oración, intercesión, ayuno, ataques espirituales y guerra espiritual. Hoy es el último mensaje y lo importante es entender que para poder entender, comprender y discernir el mundo espiritual necesitamos estudiar los 4 mensajes. Por eso la serie de estudios es una serie que va encadenada, que va unida en sí. Cada mensaje forma un mensaje en total. Entonces, la guerra espiritual es muy importante de entender, y ya que es el último mensaje que vamos a tener hoy con respecto a la serie de estudio. Ahora, habíamos estudiado en el último mensaje qué son los ataques espirituales. Y yo hablaba de un mundo espiritual que es real, que existe el reino de las tinieblas, que existe Satanás, que existen los ángeles caídos, espíritus oscuros, los brujos, hechiceros, umbandas, satanistas, etcétera, etcétera. Y decía que hay un choque espiritual, hay una guerra espiritual específicamente para los que caminan en la luz, para los que conocen la verdad de Yahweh, para aquellos que son religiosos, para aquellos que en el mundo espiritual no afectan el reino de las tinieblas. Satanás no los va a atacar, Satanás no se va a presentar para atacarlos o querer destruirlos. Entonces, cuando entendemos qué son los ataques espirituales, también tenemos que entender qué es en sí la guerra espiritual.
Cuando caminamos en Yahweh, cuando caminamos en la luz, cuando caminamos en la verdad del Padre, nosotros tenemos que entender que también vamos a tener guerra espiritual. La guerra espiritual existe, la guerra espiritual es real y solamente las van a tener a aquellos que caminan en la luz. Lo mismo pasa con los ataques espirituales. No todo aquel que dice ser hijo de Yahweh, leer la Biblia, orar, congregar, tiene ataques espirituales. Solamente aquellos que caminan en la luz, que caminan en la verdad. Porque no todo aquel que lee Torah, que lee la Biblia, no todo aquel que hace tefilá, oración, no todo aquel que congrega es realmente un hijo de Yahweh. Aquel que es hijo de Yahweh es aquel que tiene el ruas de Yahweh, aquel que camina en la luz, aquel que es luz en tinieblas. No todo aquel que dice creer en Yahweh o creer en Yahshua realmente lo es. Por eso Yahshua claramente dijo, por los frutos los van a conocer. Frutos del Rúa, frutos espirituales, porque el Rúa de Yahweh es aquel que marca la diferencia en un verdadero hijo de Yahweh o una hija de Yahweh o no. Entonces, los que son atacados espiritualmente, tenemos que entender que también están en guerra. Los que son atacados van a tener que tener una guerra espiritual. Y nosotros, para los que venimos a la restauración, a la Torah de Yahweh, a la verdad, tenemos que entender algo bien claro. Vamos a tener ataques y guerra. Cada vez que yo tengo que predicar, dar un mensaje de parte de Yahweh, cada vez que tengo que dar una clase o cada vez que tengo que servirle, tengo ataques. Y estoy en guerra. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien que cuando yo empiezo a hacer lo que Yahweh me manda, cuando empiezo a abrir la boca, cuando empiezo a enseñar su verdad, enseñar lo que Él me manda, en el mundo espiritual suceden cosas. Muchas personas que están ciegas comienzan a ver espiritualmente. Personas que tienen vendas espirituales les caen. Personas que están bajo religión salen de la religión y empiezan a conocer la verdad. Entonces en el mundo espiritual comienza a haber una revolución, comienza a haber una transformación. Y eso lo hace el Rúa de Yahweh a través de la palabra de Yahweh. Y lo que Satanás va a hacer es atacar. No va a querer que uno sea luz, que uno sea un canal de bendición. Y no solo va a atacar, sino que se va a desatar una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es real. Y muchas veces el enemigo va a usar demonios, espíritus oscuros, va a usar cosas materiales, físicas, o va a usar aún personas para levantarse y querer frenar lo que realmente Yahweh está haciendo por medio de nuestras vidas. Entonces, servir a Yahweh no es fácil. Caminar en la senda antigua, caminar en la verdad, no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener ataques, siempre vamos a tener guerra espiritual. Ahora, tenemos dos opciones. O seguimos adelante, somos personas con decisión, determinación en Yahweh, a pesar de los ataques, a pesar de las guerras espirituales, y seguimos creyendo en Yahweh y obedeciéndole y pagando un precio grande, o nos quedamos en el camino y dejamos de pelear, dejamos de ir en contra del reino de las tinieblas, dejamos de obedecer a Yahweh y nos quedamos como estamos. No tenemos muchas opciones. O seguimos adelante o nos quedamos. Y muchas veces nosotros como hijos de Yahweh no podemos tener una dimensión espiritual sobre los siervos de Yahweh, sobre aquellos que son llamados a predicar, a enseñar, aquellos que son llamados a poder levantar el pueblo, porque ellos son los que van a ser más atacados. Solamente los que están en intercesión, los que son escuderos, van a poder comprender los ataques que tienen los siervos de Yahweh, aquellos que tienen ministerios llamados para levantar el cuerpo.
Porque mayor es la responsabilidad que Yahweh te pone dentro del cuerpo, mayor van a ser los ataques y las guerras que vas a tener. Por eso siempre digo, cuando alguien es pastor, moré, roé, cuando alguien es un ministro que está a cargo de una congregación, de un ministerio, si Yahweh no te levanta, Satanás te corta la cabeza. Porque si Yahweh te levanta, Yahweh te va a sustentar, Yahweh te va a dar la fuerza, Yahweh te va a dar en sí el poder espiritual a través del Ruach para poder vencer la guerra espiritual, para poder vencer los ataques. Porque la lucha no es contra carne y sangre. No podemos darle trompadas a Satanás, trompadas al demonio, trompadas físicamente hablando. Es imposible. Tenemos que usar las armas de la luz. Tenemos que guerrear espiritualmente. Y a través de este mensaje vamos a entender qué es la guerra espiritual y de qué manera lo podemos desarrollar. Como siempre enseño la restauración de las Escrituras, la mayoría de las cosas que nos han enseñado en las congregaciones e iglesias nos han enseñado mal. Entre ellas, la guerra espiritual. Hoy en día hay muchos libros, hoy en día hay en sí muchas enseñanzas que hablan de la guerra espiritual. Que si vos haces estos principios, estos puntos, si vos haces estas técnicas, vas a ser un guerrero, una guerrera de Yahweh, vas a tener una autoridad donde los cielos se van a abrir, los demonios van a huir, a través de ciertas oraciones, ciertas horas, etcétera, 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 vas a ser un gran guerrero, una gran guerrera. Y eso no es así. No hay un método, no hay pasos, no hay escaleras, no hay niveles para ser guerreros de Yahweh. No hay una fórmula. Porque después el pueblo de Yahweh busca a esos pastores, a esas pastoras, a esas mujeres que escriben los libros de guerra y de intercesión, de guerra espiritual, etcétera, etcétera, y le dice, por favor, quiero llegar a hacer lo que vos hacés. Y en realidad no hay ninguna fórmula acá. No hay ningún método, no hay ningún paso para ser guerreros espirituales. Lo que pasa es que siempre el hombre toma las escrituras de Yahweh y las tuerce. Saca los versículos de contexto y enseña según su conocimiento, según su interpretación, y luego hacen doctrinas que no están en las escrituras y el pueblo de Yahweh termina creyendo en cosas que no son de él. Lo mismo pasa con la oración, con la intercesión, lo mismo pasa con el ayuno. Claves para que el ayuno tenga poder. Claves para que la oración abra los cielos. No existe ninguna clave, ningún principio, ni nada por el estilo. Y esto ya lo he enseñado en los otros mensajes. Entonces vamos a escudriñar las escrituras y vamos a entender hoy qué es la guerra espiritual y de qué manera nosotros tenemos que desarrollar la guerra espiritual. La guerra espiritual existe. Pero ¿quiénes van a tener guerra espiritual? No cualquiera va a tener guerra espiritual. Solamente los que son atacados espiritualmente. Y solamente los que están en la luz son los que van a ser atacados. Satanás no va a gastar su energía, su artillería o su reino, sus demonios contra alguien que está bajo religión o está en oscuridad. Sino va a atacar a aquellos que son faros en medio de la oscuridad, que son luz, son antorcha en medio de la oscuridad. Va a atacar los que marcan la diferencia, no va a atacar a cualquiera. Entonces, tenemos que entender la verdad sobre la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Es un choque espiritual entre dos poderes. El poder de las tinieblas y el poder de la luz.
el poder de Satanás y el poder de Yahweh. ¿Satanás tiene poder? Sí, tiene poder, pero el poder de Yahweh es aún mayor, es ilimitado. Satanás tiene poder y autoridad cuando nosotros le damos lugar por medio del pecado y le abrimos puertas. Pero si nosotros estamos en santidad, si nosotros estamos a cuentas delante de Yahweh, tenemos autoridad espiritual por Yahweh, por medio de Yahweh, a través de su Rúa. Por eso, para llegar a hacer guerra espiritual, tenemos que primeramente saber orar, saber interceder, saber ayunar, saber entender y discernir cuando tenemos ataques espirituales y así saber guerrear espiritualmente. Muchos dicen, no, yo voy a guerrear, le voy a cortar la cabeza a Satanás, voy a romper todo yugo de maldad, demonio. Pero si no sabes orar, no sabes ayunar, no sabes interceder, no sabes discernir cuando vienen los ataques de Satanás, menos vas a saber guerrear. Menos vas a saber hacer guerra espiritual. Y acá no se trata de decirle al pastor, de decirle al líder, de decirle al maestro, ore por mí, interceda por mí, haga guerra espiritual por mí, porque eso lo vas a tener que hacer vos. Porque el gran error en la congregación o en la iglesia es que no, hay que orar y guerrear. Vamos a decirle a la pastora, al pastor, al hermano, a la hermana, fulano de tal. No. Yahweh nos dio a todos autoridad por medio del Ruach. Lo que sucede es que estamos mal acostumbrados a que los responsables o los que tienen una mayor responsabilidad dentro del pueblo de Yahweh lo pueden hacer ellos, como echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Y nosotros como hijos de Yahweh tenemos que aprender a usar las armas de la luz y tenemos que empezar a hacer bien las cosas. Tenemos que dejar de ser bebés espirituales y empezar a comer comida sólida y crecer y madurar en Yahweh. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando del reino de la luz y el reino de las tinieblas. La guerra espiritual sucede dentro del mundo espiritual, no de dentro del mundo físico. Pero cuando sucede la guerra espiritual dentro del mundo físico, dentro del mundo espiritual, afecta el mundo físico. Como les decía, el mundo espiritual gobierna el mundo físico. Hace poco hubo una tormenta muy fuerte aquí donde vivo, en Argentina, Buenos Aires. Y a veces las tormentas son normales, pero a veces no son normales. Ahí es donde el Rúa discierne y muestra que muchas veces se desatan guerras espirituales en el primer cielo y a través de esa guerra se producen tormentas. Hay tormentas que son normales y hay tormentas que no son normales, que en el mundo espiritual están sucediendo cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque el clima, la naturaleza son en sí, si bien tiene vida la naturaleza, la tierra, todo lo que es el clima, pero son en sí administrados por ángeles. Y eso lo podemos ver en la Escritura. Podemos verlo en diferentes libros, que Yahweh ha puesto ángeles para manejar, administrar la naturaleza, la creación. Y muchas veces se desatan batallas espirituales de ángeles de Yahweh con ángeles caídos y en el mundo físico es afectado. Y así va a suceder en los últimos tiempos cuando Yahweh derrame las copas de la ira, sus juicios sobre la tierra. Lo va a hacer a través de sus ángeles. Entonces la guerra espiritual es real. Ahora, la pregunta es, ¿la guerra espiritual la tenés que hacer vos? ¿La tengo que hacer yo? ¿Yo tengo que empezar a guerrear con los ángeles caídos, con los demonios, con los espíritus oscuros? No. Nosotros tenemos que aprender a entender cómo es la guerra y qué nosotros tenemos que hacer y qué no.
Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, es a través de un mundo espiritual, donde hay autoridades espirituales, tanto de Yahweh como de Satanás. Hay jerarquías, niveles espirituales de ángeles y de seres celestiales, tanto el reino de las tinieblas como el reino de la luz. Cuando vamos a las escrituras, vemos que hay diferentes rangos de ángeles. Están los querubines, serafines, arcángeles, ángeles, etc. Cuando hablamos de serafines, son ángeles de fuego que están en el trono de Yahweh sirviéndole continuamente. Cuando hablamos de querubines, son ángeles que son creados para estar en el círculo íntimo de Yahweh, en el reino de Yahweh. Entre ellos fue Lucifer, que se le rebeló contra el Creador, contra Yahweh. Podemos ver que hay arcángeles que son rangos mayores, son generales de legiones de ángeles con respecto al ejército de Yahweh. Y vemos que cuando Satanás, Luzbel, Lucifer, se rebela contra Yahweh, la tercera, cuarta parte de los ángeles de Yahweh se le rebela también. Entre ellos habían ángeles, arcángeles, habían ángeles con autoridad, con un rango espiritual. Y cuando cae Satanás a la tierra, con ellos, llamados ángeles caídos, ellos comienzan a ejercer una autoridad espiritual dada por Adán por medio del pecado sobre toda la creación. Entonces, por eso Pablo en Efesios 6 dice, la lucha nuestra, ustedes que están en la luz, nosotros que somos hijos de Yahweh, no es contra el ser humano, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes, que son las regiones, dimensiones espirituales del cielo, del primer cielo, del segundo cielo. Ellos no tienen una autoridad absoluta sobre la creación, específicamente sobre los hijos de Yahweh, porque los hijos de Yahweh están sellados con el Ruach de Yahweh, están en la luz. Ellos pueden atacar a los hijos de Yahweh porque Yahweh lo permite, pero no los puede destruir. Entonces vemos que hay una batalla en el mundo espiritual y que hay dimensiones espirituales dentro de este mundo y hay jerarquías. Cuando leemos el libro de Daniel, vemos que el ángel Miguel le dice, he tenido una batalla, ha durado 21 días, porque Yahweh me ordenó responder, traerte un mensaje, y vemos que hubo una batalla en el mundo espiritual. No me han permitido, no me han dejado llegar. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hubo una guerra. Apocalipsis 12 dice que el arcángel Miguel tuvo guerra con el dragón, con Satanás, desde el principio, cuando se le rebeló con Yahweh. Entonces vemos que hay un mundo espiritual, que donde hay guerra y que Yahweh usa y manda y ordena a sus ángeles para que batallen con los ángeles caídos de las tinieblas. Y tenemos que entender que la guerra espiritual es con seres espirituales, seres de luz y seres de las tinieblas. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es cortarle la cabeza al diablo, ordenarle al diablo que suelte la familia, que suelte el matrimonio, que suelte al hijo, que suelte la salud, porque así no es la guerra espiritual. Esa es la ignorancia espiritual que nos han enseñado durante mucho tiempo y que así Yahweh nunca nos ha enseñado en la Escritura. Entonces, cuando vemos el mundo espiritual, vemos la luz y las tinieblas. Vemos los ángeles de Yahweh, los ángeles caídos, vemos el reino de las tinieblas, Satanás, el reino de la luz, Yahweh, a través de su hijo Yahshua. Ahora, dentro de la guerra espiritual, nosotros somos parte, pero para ser parte hay que usar las armas de la luz, que es lo que veníamos hablando, la oración,
la intercesión, el ayuno, la palabra de Yahweh, la adoración a Yahweh, la santidad, la intimidad con el Padre, son herramientas, son armas que el Padre nos da. Caminar en la verdad, predicar el verdadero evangelio, que es lo que Pablo habla en Efesios 6. ¿Para qué? Para estar vestidos de las armas de la luz cuando vengan los ataques y cuando sucedan las guerras espirituales. Entonces en Efesios 6, Pablo habla claramente de la guerra espiritual. Pablo entendía y conocía la guerra espiritual, porque Pablo tenía que ir a las congregaciones de Asia, tenía que ir a Éfeso, a Corinto, a Pérgamo, a Tiatira, etc., a diferentes lugares, diferentes en sí congregaciones, donde cada ciudad había un principado, había una potestad, cada ciudad había una religión, habían falsos dioses, habían santos, había un mundo espiritual rigiendo y gobernando ese lugar. Y lo mismo pasa en cada país. Cada país tiene principados, potestades, ángeles caídos que gobiernan en ese lugar, porque le ha sido dado autoridad, porque el hombre ha pecado, ha levantado idolatría, ha levantado abominación delante de Yahweh, y en el mundo espiritual le es dado una autoridad a los demonios, una autoridad a los ángeles caídos. Entonces Pablo dice en Efesios 6, ¿por qué? Porque esa carta iba a la congregación de Éfeso, y en Éfeso había mucha idolatría. En Éfeso había muchos demonios, muchas autoridades demoníacas y había una lucha espiritual terrible. Y él dice, fortalezcanse en Yahshua y en su fuerza poderosa. ¿Qué es la fuerza poderosa de Yahshua? El Ruach de Yahweh. Porque a través del Ruach, Yahshua hizo el ministerio, cumplió el ministerio en la tierra. ¿Cuál es el poder de Yahweh? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh. ¿Por qué? Porque claramente dice la Escritura, cuando reciban el Espíritu de Yahweh, recibirán poder de Yahweh, poder espiritual. Por eso el poder espiritual, la autoridad espiritual que nosotros necesitamos para resistir los ataques, para resistir el día malo y para entender la guerra espiritual, es dada por Yahweh a través del Ruach. No es que nosotros tenemos autoridad, nosotros podemos abrir los cielos, nosotros podemos cortarle la cabeza a Satanás, nosotros no podemos hacer nada. Es el Espíritu de Yahweh en nosotros. Él es el que nos da el poder de Yahweh para poder usar las armas de la luz, para poder resistir los ataques y poder hacer guerra espiritual. Por eso dice Pablo, pónganse toda la armadura de Yahweh para que estén firmes contra los ataques de Satanás. Por eso vuelvo a decir, ¿quiénes son los que pueden hacer guerra espiritual? Los que reciben ataques espirituales. Nadie puede hacer guerra espiritual si no es atacado espiritualmente. Alguien que diga, no, yo vivo haciendo guerra espiritual. ¿Y has tenido ataques espirituales? No, no he tenido nada, pero hago guerra igual. Le digo a Satanás que suelte a mi vecina, que suelte a mi vecino, que suelte a mi hijo. Me pongo ahí, mira, cuidado, porque Satanás va a venir y te va a cortar la cabeza. Hay gente que se mete en el mundo espiritual, que hace intercesión, que hace guerra, etc., creyendo que va a poder en el mundo espiritual dañar a Satanás. Y muchos van a la batalla, van al campo espiritual sin armadura, sin conocimiento, sin preparación. No saben usar la espada, no saben usar el escudo, no saben usar el casco que es la salvación,
el pecho que es la justicia divina, el evangelio que es la verdad de Yahweh, donde caminan, no saben usar armadura. Y Satanás se le ríe en la cara. ¿Por qué? Porque guerrean, pelean de una manera totalmente inmadura, sin preparación. Y esas personas, lamentablemente, terminan mal, porque Satanás viene con todo y los destruye. Entonces nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual no es un juego. No cualquiera puede interceder, no cualquiera puede hacer guerra, solamente el que esté capacitado para hacerlo. Por eso es lo que yo decía en el mensaje anterior sobre los ataques espirituales. ¿Quién conoce el campo de batalla? El Ruach de Yahweh. Él es el que sabe las tácticas, sabe dónde viene el ataque, sabe cómo Satanás va a moverse, sabe Satanás cómo va a querer destruirte. El Ruach es el que te va a mostrar de qué manera tenés que moverte en el campo de batalla, si tenés que entrar en el campo de batalla. Hay hermanas que se meten en la guerra espiritual, en la intercesión y batallan ahí con Satanás y tienen puertas abiertas. Están en pecado. Cuidado. Cuidado, porque tener puertas abiertas y estar en pecado es como ir al campo de batalla con media armadura. Ese pedazo de armadura que te falta, el enemigo te va a atacar ahí y te va a destruir. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y Pablo dice, pónganse la armadura de Yahweh para que estén firmes de los ataques del enemigo. Porque cada vez que venga el ataque será el día malo. Resistan el día malo. Y habiendo terminado la batalla, ¿qué es la batalla? La guerra espiritual. Entonces, ¿qué es la batalla que Pablo habla en el mundo espiritual? Es la guerra espiritual. ¿De qué manera hay que pelear la guerra? Resistir. Resistir el ataque. No decirle al diablo, te corto la cabeza, demonio te ato, demonio te anulo, te cancelo, demonio nada. El Ruach de Yahweh es el que nos da la táctica para resistir la batalla. No para ir en la primera fila y querer destruir a todos los demonios, ángeles caídos y en llegar al trono de Satanás y cortarle la cabeza a Satanás. Eso existe en las películas de ficción. ¿Qué es la guerra espiritual? Y terminar la pelea, la batalla, los ataques y estar firme. Resistir el día malo. Resistir el día de batalla. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es cuando vienen los ataques espirituales. Si no hay ataque espiritual, no hay que guerrear. ¿Y qué es guerrear? Yo decreto, yo declaro, yo anulo, yo esto, yo lo otro. No, resistir con las armas de la luz. A través de la oración, a través de la adoración, a través de la intimidad con el Padre, a través de escuchar la voz del Ruach, estar firme, estar aguantando los ataques. Ataques en sueño, ataques de opresión, ataques de muerte, ataques de accidente, ataques. Hay una guerra. Hay que estar firmes. Hay que estar con la armadura espiritual de Yahweh. Hay que estar atentos al Ruach. Pero no hay que estar ahí gritando a medio mundo que diablo te corto la cabeza, diablo esto, diablo otro. Si el Ruach te lleva a interceder, te lleva a poder tomar una autoridad espiritual, lo vas a hacer, pero va a ser de la manera correcta. Porque el que te va a dar la autoridad espiritual es el Ruach de Yahweh. Cuidado con esto. Porque muchos hermanos entran en el mundo espiritual, en la batalla, y ¿saben lo que sucede? Satanás va con todo, con su familia, con sus hijos, con su esposo, con sus nietos. ¿No te ataca a vos?
pero va a atacar a tu familia. Entonces, para poder entender la guerra espiritual, primero hay que tener ataques. Si hay ataques, vamos a hacer guerra, pero vamos a hacer guerra bajo el que sabe las tácticas del campo de batalla, el Rúa de Yahweh. Él es el que va a guiar, Él es el que va a enseñarnos, el que nos va a capacitar. Pero si nosotros no entendemos lo que es la armadura de la luz, no entendemos lo que realmente tenemos que hacer con la armadura, no podemos discernir cuando vienen los ataques, menos vamos a hacer guerra espiritual. Entonces nos han enseñado muy mal como pueblo de Yahweh. Hemos sido muy ignorantes. Nos han enseñado una armadura romana, donde Yahweh nunca dijo que la armadura de la luz era romana. Nos han enseñado de que nosotros podemos, yo ato, yo decreto, yo de nulo, yo esto. Nosotros no podemos hacer nada. Ahora, en el Espíritu de Yahweh, Él nos da la autoridad espiritual. Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Porque Él es el que conoce las tácticas de Satanás. Es el que conoce las maquinaciones de Satanás. Por eso dice Pablo, porque hay una lucha espiritual y hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes son los principados? Los que gobiernan los países. Ángeles caídos en las regiones celestes, en las dimensiones de celestial, dimensión espiritual. Están ahí porque Adán le dio la autoridad desde el principio. Por medio del pecado le dio la autoridad a Satanás. Satanás le delegó a sus ángeles caídos. Hay principados que gobiernan países, potestades que gobiernan provincias, gobernadores de las tinieblas que gobiernan ciudades, pueblos, por medio del pecado, por medio de todo lo que hacen delante de Yahweh, idolatría, homicidio, a través de diferentes tipos de pecados sexuales, todo lo que el hombre hace en contra de Yahweh le está dando una autoridad espiritual a Satanás. Y Satanás lo que hace es dar autoridad a sus ángeles para que ellos gobiernen. Y los ángeles caídos se disfrazan de dioses, se disfrazan de santos, se disfrazan de imágenes, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la creación. Entonces, cuando uno va a un país, a una ciudad donde hay idolatría, donde hay santería, el que conoce el mundo espiritual, lo siente. Es terrible la opresión espiritual que hay, porque hay una cueva de demonios en ese lugar. Entonces lo podemos entender cuando Yahweh dice cueva de demonios. Apocalipsis, la gran ramera, la gran Babilonia, la madre de todas las rameras, la Iglesia Católica. Cueva de demonios. ¿Por qué? Porque hay idolatría, porque hay santería, porque es la madre de todas las rameras, de todas las religiones. Hay un mundo espiritual que gobierna por causa del pecado del hombre. Y que el hombre obviamente está cegado y no sabe y no discierne el mundo espiritual. Por eso dice Romanos, Pablo dice, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, no puede discernir las cosas espirituales, porque las cosas de Yahweh para él son oscuras. ¿Quién conoce el misterio de Yahweh? Solo el Rúa de Yahweh. ¿Quién conoce el mundo espiritual? Solo el Rúa de Yahweh. ¿Quién puede conocer las maquinaciones de Satanás? Solo el Rúa de Yahweh. Por eso los que son llamados a la intercesión, y ya estuve ministrando sobre este tema en el otro mensaje, los que interceden, los que se meten en el campo espiritual, el Rúa les revela de dónde viene el ataque.
¿De dónde viene? ¿Quiénes son? Y el Rúa le dice qué hacer. Ayuná, orá, hace esto, hace lo otro. Tenemos que sacarnos la costumbre religiosa, por no decir otras palabras. La costumbre religiosa de buscar al pastor, buscar al líder, buscar al moré, a ver qué dice. Buscar Yahweh para que el Rúa te revele. Porque si no, nunca vamos a ser maduros espirituales. Siempre vamos a ser bebés espirituales. Por eso pasa algo en el mundo y están todos buscando a un pastor, a un moré, a un predicador. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Clava tu rodilla en Yahweh y Yahweh te va a decir qué hacer. Y pero no sé, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Vos tenés que buscar a tu padre. El Rúa te va a decir qué hacer. Pero nosotros estamos muy mal educados, muy mal enseñados. La mayoría de nosotros que venimos de congregaciones, que buscamos al siervo, a la sierva de Yahweh, y nos olvidamos del Padre, nos olvidamos del Ruach. Entonces hay un mundo espiritual que rige el mundo físico. Luego están las huestes de maldad, que dice Pablo. ¿Quiénes son las huestes de maldad? Espíritus oscuros, que les sirven a los que están en la oscuridad, a los que son servidores de Satanás. Luego están aquellos que están conectados con los gobiernos, que están conectados con la élite, que ya también son ángeles caídos, que lo que hacen es camuflarse. ¿Para qué? Para llevar a cabo los proyectos de Satanás sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos de la armadura de la luz, hablamos de la verdad de Yahweh, de la justicia de Yahweh, del evangelio de Yahweh, de la fe de Yahweh, de la salvación, de la espada y de la oración. La verdad de Yahweh es la Torá. Los que caminan en la verdad, los que caminan en la Torá, van a marcar una diferencia en el mundo espiritual. Los que caminan bajo la justicia de Yahweh van a marcar una diferencia en el mundo espiritual. ¿De qué manera podemos vivir bajo la justicia de Yahweh? Aceptando a su Hijo. Todo aquel que acepta a su Hijo es justificado por medio de la sangre de Yahshua. Los que están en la armadura de la luz en sí caminan en el Evangelio, en la Besorá, en las buenas nuevas de salvación. Llevan la restauración del pueblo de Israel, donde Yahweh los manda. La fe, el escudo, la emuná, la convicción, la seguridad en Yahweh. La fe, el escudo, es nuestra protección. Es la parte de la armadura de la luz más importante que nosotros tenemos que tener. Porque a través de la fe nosotros vamos a poder frenar los ataques del enemigo. La salvación, la mitra del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, que la salvación es la santidad, santidad Yahweh. Santidad. Poder estar apartados para Yahweh. Podemos tener la armadura, pero si no tenemos santidad, no tenemos protección. La santidad es el Rúa de Yahweh en su plenitud sobre nosotros. Es ese campo de energía. Ese es en sí la fuerza sobrenatural que necesitamos para poder estar firmes y que el enemigo no quiera dañarnos y no pueda entrar en nosotros. La espada, la Torá, la espada de fuego, la palabra de Yahweh que penetra hasta lo más profundo del alma, que es soltada bajo un propósito. La espada, por medio de la espada podemos atacar al enemigo y dañar al enemigo. Por eso cada vez que alguien se levanta en el nombre de Yahweh y predica su Torá, su verdad, suelta su palabra a través del Ruach, que es el que sabe las tácticas en el mundo espiritual,
Cuando alguien suelta la palabra, en el mundo espiritual el reino de las tinieblas es lastimado, es dañado. ¿Por qué? Porque muchas almas que están en oscuridad, están en tinieblas, comienzan a ver lo que no veían, comienzan a escuchar lo que antes no escuchaban, comienzan a entender lo que antes no entendían. Y cuando uno comienza a usar las armas de la luz de ese nivel espiritual, Satanás no se va a quedar quieto. Satanás va a venir con artillería pesada. Satanás va a querer destruir a ese guerrero o guerrera que está usando correctamente la espada. Y miren, les voy a contar un testimonio rápido. Hace muchos años, Yahweh me habló en un sueño. Me ha hablado siempre en sueños, durante muchos años. Y una vez Él me habló en sueños, donde yo estaba en un reino, estaba vestido como un guerrero, todo con una armadura de hierro, y había un rey con una corona, barba blanca, ropa de rey, un rey anciano, y él me decía, ¿has usado mal la espada? Y yo decía, no puede ser, si he ganado muchas batallas. Y él me decía, sí, has usado mal la espada, porque te han enseñado mal a usar la espada. Pero yo te voy a dar otra espada, que es diferente. Y vas a ver que cuando la uses, vas a tener en sí más provecho o vas a sacar algo más positivo. Es decir, vas a tener más victorias o más batallas ganadas. Y él me da una espada nueva. La que tenía yo era pesada, era en sí una espada antigua, y él me da una nueva. Y cuando me da esa espada, yo la agarro y era liviana. Y cuando agarro la espada, se prende fuego. Es una espada totalmente de metal y que cuando la agarraba se prendía fuego. Y usaba esa espada totalmente diferente a la que era la que tenía anteriormente. ¿Y qué quiso decirme con Yahweh en ese sueño? Que él era el rey y que él me daba su palabra, pero que yo conocía su palabra de una manera incompleta. Yo usaba la espada de una manera errada. ¿Por qué? Porque yo predicaba, enseñaba y usaba la espada según lo que a mí me habían enseñado, hasta que Yahweh me revela la restauración de su palabra, de su Torá, que es la hebrea. Cuando comienzo a tener ese sueño, comienzo a entender lo que Yahweh me quería decir. Y empiezo a estudiar, enseñar, predicar la escritura restaurada. Es decir, Yahweh me dio su verdadera espada. La verdadera espada, su palabra, de la manera correcta. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos que usan la espada y que es una espada que está incompleta. Es una espada que no tiene filo. Es una espada que no está al nivel que Yahweh quiere. Por eso Yahweh quiere que nosotros conozcamos realmente su palabra, su Torá, para usar correctamente la palabra de Yahweh como espada, como dice Pablo, de doble filo. Entonces vemos que nosotros somos llamados a ser como soldados, dice Pablo, de Yahshua, o como guerreros de Yahweh. Pero para poder lastimar, dañar a Satanás en el mundo espiritual, la única manera es usar correctamente la espada. Y que esa espada esté encendida bajo el fuego de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh, que es el espíritu de santidad. La única manera de dañar a Satanás es usar correctamente la espada bajo el poder del espíritu de Yahweh. Por eso Yahshua, cuando fue tentado en el desierto, escrito está en la Torá de mi Padre. ¿Qué hizo Yahshua? Lo atacó a Satanás por medio de la espada, por medio de la Torá. Y nosotros, que somos llamados
a poder batallar en el mundo espiritual, tenemos que usar correctamente la espada. Pero la espada no va a ser usada como nosotros queremos o como nosotros pensamos que se puede usar, sino bajo la guía del Espíritu de Yahweh. Y sobre todo, la oración, la intimidad con el Padre, donde Yahweh nos va a decir que Él es el Rey a través del Ruach, las tácticas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos tomar una decisión en medio de un ataque espiritual, en medio de una guerra espiritual, sin consultarle a Yahweh. Que el Ruach nos muestre qué hacer. Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es en sí la guerra entre dos reinos: oscuridad, tinieblas, ángeles de Yahweh, ángeles caídos. Y cuando hay guerra es porque nos están atacando. No podemos hacer guerra sin ser atacados. Si somos atacados, ahí es donde tenemos que orar, ponernos las armas de la luz y que el Ruach nos dé la táctica para poder guerrear correctamente. Entonces la guerra espiritual no es yo ato, yo desato. Cuando Yahshua le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No le estaba hablando de una autoridad espiritual. Versículos anteriores, Yahshua le dice a Pedro, se te ha dado las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos? ¿Atar y desatar? No. Era el amor y el perdón de Yahweh. Esas son las llaves del reino de los cielos, porque a través del amor de Yahweh, a través de su perdón, podemos entrar, acceder al reino de los cielos. Yahweh nos amó y entregó a su Hijo, y nos perdonó por medio de su Hijo. Esas son las llaves del reino de los cielos. No es ninguna prosperidad ni autoridad espiritual como muchos enseñan. Cuando Yahshua le dice a Pedro, todo lo que ates aquí será atado allá. Todo lo que desates aquí será desatado allá. Es decir, ¿qué nos enseñaron? Si hay un demonio, lo atás acá y es atado allá. Si desatás bendición acá, es desatado de bendición en el cielo. No está hablando de eso. Está hablando del perdón. Si vos no perdonas acá, Pedro, en el cielo no te van a perdonar. Ahora, si vos perdonás acá, Pedro, en el cielo te van a perdonar. ¿Por qué? Porque Yahshua le está hablando del perdón. Y Pedro dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7, Pedro. Todas las veces necesarias. ¿Por qué? Porque hay una historia, Pedro. Hay alguien que le fue perdonada su deuda. Y después su siervo le debía a esa persona y esa persona no le perdonó. Cuando el rey se entera, manda a esa persona que le perdonó la deuda verdugos hasta que entienda que así como fue perdonada su deuda, él tiene que perdonar a su siervo. Y ahí vemos que Yahshua le está hablando del perdón. Pero si perdonás, te será perdonado. Si no perdonás, si lo que atás acá será atado en el cielo. Porque si a vos te perdona tus pecados, ¿quién sos vos para no perdonar a otro? Y tenemos que entender esto. Nosotros podemos llegar a orar y tener autoridad espiritual en el mundo espiritual, sí, pero bajo la guía del Ruach de Yahweh. Bajo la guía del Espíritu de Yahweh. Porque Él es el que nos da la autoridad ordenada por Yahweh. Nosotros tenemos autoridad en el mundo espiritual, claro que sí. Y más los que son intercesores, más los que tienen dones como el don de profecía. Cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que sueltan, pero todo va bajo la guía del Espíritu de Yahweh. Nosotros no podemos hacer nada por sí solos.
Entonces tenemos que entender que la guerra espiritual no es yo ato, yo desato, yo decreto, yo anulo. El único que hace es Yahweh a través del Ruaj. Otro error dentro de la guerra espiritual, el reino aquí. Yo ordeno que los cielos, el reino de los cielos se abra, o el reino de Yahweh se abra. Yo desato bendición, multiplicación. Yo ordeno al demonio que salga. Vos no podés hacer nada. Si ustedes escuchan a algún pastor así, algún predicador, está predicando o enseñando o está ministrando de una manera incorrecta. ¿Alguna vez lo escucharon a Yahshua haciendo eso? Yahshua, su ministerio, todo lo que él hizo fue a través del Ruaj de Yahweh. Porque era la autoridad espiritual que Yahweh le daba. Y eso es lo que tenemos que entender. Lo que pasa es que no escudriñamos las escrituras. Cuando Yahshua le dice al Padre, Abba, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa que Yahshua le diga a Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Porque el Ruaj salió de Yahshua. Sin el Ruaj no hay poder espiritual. Sin el Ruaj no hay victoria en medio de una guerra espiritual. Sin el Ruaj no podemos resistir el día malo. No podemos resistir los ataques y salir bendecidos. Por eso la mayoría de los hijos de Yahweh no saben orar, no saben ayunar, no saben hacer intercesión, no saben discernir cuando son ataques espirituales y no saben hacer guerra espiritual. Por eso Yahweh está permitiendo estos mensajes. Estos mensajes, todo el pueblo de Yahweh en el mundo tendría que escucharlo. Porque si todos los hijos de Yahweh harían las cosas correctas, afectaríamos mucho el mundo espiritual para bien. Llevar la luz en medio de las tinieblas y hacer las cosas correctas a través del Padre por medio de su Espíritu. Ahora, la pregunta es, sí, pero ¿cómo hago yo si yo peco, si yo me equivoco? Todos pecamos, todos cometemos errores. Pero si tenemos al Espíritu de Yahweh, Él nos lleva en un proceso de purificación, de santificación. El problema es cuando le damos lugar al pecado para que Él nos gobierne. Ahí estamos en graves problemas. Pero si nosotros vivimos una vida buscando a Yahweh, buscando el Ruaj, para vivir en santidad, apartados para el Padre, Él nos va a preparar, Él nos va a llevar a estar en santidad, a ser Kadosh, apartado para Yahweh. Otro error de la guerra espiritual es lo que es la liberación. No, este tiene el espíritu de alcoholismo, este tiene espíritu de drogadicción, este tiene espíritu de adulterio, de fornicación, espíritu de celo. No, error. No hay espíritu de celo, de contienda, de fornicación, no. Todos esos pecados son a través de la concupiscencia naturaleza del hombre, del ser humano. Lo que sucede es que cuando un hombre comete pecado, vamos a dar un ejemplo de alcohol, es alcohólico y se alcoholiza y es un hombre que tiene adicción al alcohol, está pecando y en el mundo espiritual se abre una puerta y entra un demonio, entra un espíritu oscuro que gobierna esa área de su vida. Y que ese demonio lo que va a hacer es llevar a la persona a darle más lugar a otros pecados para que vengan más demonios, espíritus oscuros, y así gobernar más la persona. Y cuando una persona está endemoniada, no podemos decirle, usted tiene problema de alcohol, espíritu de alcoholismo, sal de ahí. No, hay que hablar con la persona, que la persona reconozca que es pecadora y que le ha dado lugar al Satanás, y que tiene que renunciar al alcohol.
Si la persona dice, sí, yo quiero ser libre, quiero entregar mi vida a Yahweh, ahí es donde estamos ayudando a esa alma a que le diga, bueno, demonio, ahora sí, ya no tenés autoridad. Espíritu oscuro, espíritu inmundo, demonio, en el nombre de Yahshua, te ordeno que sueltes esta persona, que te vayas ahora en el nombre de Yahshua. Y el demonio se va. Porque la persona quiere ser libre. Si la persona no quiere ser libre, el demonio se va a quedar. Y esto pasa en la guerra espiritual. Tenemos que entender contra quién estamos peleando. Y esto específicamente en los intercesores, que son en un nivel mayor espiritual. Una cosa es la oración, otra cosa es la intercesión. El Rúa le tiene que mostrar al intercesor cuál es la potestad, el principado, el demonio o el ángel caído que está gobernando esa región o está operando en ese punto específico. Por eso yo siempre digo, si no tenemos el espíritu de Yahweh, no vamos a tener una guerra espiritual efectiva. No vamos a poder discernir los ataques espirituales. Si viene de arriba, si viene del costado, si viene de abajo. Por eso, Pablo dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de la luz no son carnales. Las armas de la luz no son carnales. No podemos batallar con el enemigo con armas carnales, sino espirituales. Sino son armas poderosas en Yahweh. ¿Cómo son? Poderosas en Yahweh. Poderosas en Yahweh. A través del Ruach. La santidad, la verdad, el evangelio, el escudo de la fe, la palabra, la espada de fuego. Son armas de la luz. No son carnales, espirituales. Y solamente podemos estar vestidos del arma de la luz si tenemos al Espíritu de Yahweh. Si no, es imposible. ¿Para qué son las armas de la luz? ¿Para qué? Para destruir fortalezas de Satanás. ¿Cuál es el propósito de las armas de la luz? Para destruir a Satanás, sus maquinaciones, sus fortalezas. Para destruir sus ataques. Porque si no, nunca vamos a poder vencer. Nunca vamos a poder avanzar. Por eso sigue diciendo Pablo, 2 Corintios 10:3. Vivimos en este mundo, pero nuestra guerra no es de este mundo, no es carnal. Si estás teniendo ataques espirituales y estás teniendo guerra espiritual, es señal de que sos un hijo y una hija de Yahweh. Porque las armas que nosotros usamos, dice Pablo, no son de este mundo. No son de este mundo. Hay cristianos que tienen problemas en su matrimonio, en la economía, en la salud, y no entienden por qué. Y están siendo atacados espiritualmente. Y no se pueden discernir. Y no saben qué hacer. Y piden a medio mundo oración, porque son bebés espirituales. Porque nunca le han enseñado realmente las armas de la luz. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es la intercesión? ¿Qué son los ataques? ¿Qué es la guerra espiritual? Por eso dice Pablo, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Pelea. ¿Qué es pelea? Guerra espiritual. Pelea la buena batalla. La buena batalla. ¿Qué es la buena batalla? Con la fe. ¿Cuál es la mala batalla? Cuando peleamos sin fe. Pero no sé si Satanás va a hacer esto, tengo miedo, tengo inseguridad, no sé qué va a pasar. No, pelea con fe. Sabes que sos un hijo y una hija de Yahweh.
que tenés el Espíritu de Yahweh, que te ha dado armas de la luz, y si estás en pecado, si le has dado lugar al pecado, arrepiéntete, ponte en línea, ponte en orden y ármate de las armas de la luz para vencer las tinieblas. Porque si vos no batallás, si vos no guerreás bajo el poder del Espíritu de Yahweh, Satanás te va a cortar la cabeza, te va a matar si es posible. Te va a destruir a vos, a tu familia y a tu descendencia. Por eso esto no es un juego. Satanás no viene a jugar. Satanás viene a destruirnos. Y si nosotros estamos en la luz, tenemos que armarnos con las armas que Yahweh nos dio. Y ser luz en medio de la oscuridad. Deja de jugar. Que hago esto, que no hago esto. Que meto la mano acá, que no saco la mano acá. Que meto una pierna acá, que saco otra. No, esto es blanco o negro. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Pelea la buena batalla, dice Pablo, con la fe. Porque Satanás anda como, no que es, como un león rugiente. El verdadero león rugiente es Yahshua. Él es como. Se hace pasar, pero no es. Buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Aquellos que realmente no están preparados, que no saben lo que son las armas de la luz, que no saben lo que es la guerra espiritual. Por eso dice el profeta Isaías 54:17, ninguna arma forjada prosperará contra ti. ¿Qué arma? Arma espiritual, maquinación espiritual de Satanás, forjada, preparada contra los hijos de Yahweh. Satanás es astuto. Satanás busca la manera de atacar a sus hijos, a los hijos de Yahweh. Satanás busca la manera de atacar a los hijos de la luz. Busca a sus hijos, usa a sus hijos, los que están en las tinieblas, los que están en su reino, para atacar a los hijos de Yahweh que están en la luz. Por eso, claramente, Yahshua nos dijo en la Escritura, yo les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. ¿De qué manera podemos vencer al enemigo? ¿Podemos vencer los ataques? ¿Podemos hacer guerra y salir bendecidos? De la manera que Yahshua nos dio, por medio de su sacrificio, a través del Espíritu de Yahweh. Si tenemos el Espíritu de Yahweh, vamos a poder discernir de dónde vienen los ataques. Vamos a poder usar la armadura de luz correctamente y vamos a poder salir bendecidos en victoria en la guerra espiritual. Y sigue diciendo, sométanse a Yahweh, resistan al diablo. Resistir es el día malo, los ataques, guerra espiritual. Yahshua mismo dijo, resistan a Satanás y él huirá de ustedes. Esa es la guerra efectiva, la guerra que nos va a traer bendición. Sin santidad, sin armadura de la luz, no podemos salir bendecidos en medio de la guerra espiritual. Y tenemos que entender algo más. Colosenses 2:15. Yahshua despojó, sacó todo principado, toda potestad del reino de las tinieblas. Todo aquel que está en Yahshua, ellos ya no tienen autoridad. Ni potestad, ni principado, ni huestes de maldad, ni demonio, ni espíritu oscuro, ni satanista, ni brujo, ni nada contra los hijos de Yahweh. Para aquellos que están en la luz. Porque Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, sobre la muerte, Satanás y sus demonios a través de su sacrificio. Por eso, por medio de Yahshua, tenemos autoridad espiritual y a través del Espíritu de Yahweh podemos realmente usar correctamente las armas de la luz. Aprender a orar, aprender a interceder, aprender a ayunar, aprender a discernir los ataques espirituales y aprender a tener una guerra
espiritual para poder salir en bendición. Así que hasta acá el mensaje de hoy, la guerra espiritual. Espero que haya sido de bendición. Damos gracias al Padre por permitir dar este mensaje. He tenido ataques y he tenido guerra antes de dar este mensaje. Así que más claro, imposible. El mundo espiritual es real. Satanás realmente no quiere que los hijos de la luz puedan avanzar en medio de las tinieblas. Y Yahweh ha llamado a sus hijos para llevar la luz de Él, que es su Hijo, que es su Torá, a las naciones. A través del Espíritu de Santidad, vestirnos de las armas de la luz y poder resistir el día malo, los ataques de Satanás y poder tener una bendición cuando tengamos guerra espiritual. La base de todo es poder escuchar el Espíritu de Yahweh y que Él nos ayude a ser realmente guerreros de Yahweh. Así que damos gracias al Padre, que tengas un buen reposo y inicio de semana. Estaremos próxima semana con nuevos mensajes, con la escuela. Damos gracias a Yahweh porque ha comenzado la reunión de matrimonios, también en el ministerio, la reunión de la escuela de niños. Ha sido de gran bendición esta semana. Así que damos gracias al Padre por todo lo que está haciendo en el ministerio. Seguimos adelante en la senda antigua, siguiendo el camino angosto, la luz de Yahweh a través de su Torá, de su Hijo Yahshua y a través del Espíritu de Santidad. Abrazo grande de Argentina a Buenos Aires, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Bendiciones, Shalom.